Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol de Nuevo México colgaba inmóvil sobre Dust Creek como una moneda ardiente que nadie se atrevía a tocar. A esa hora, el viento corría bajito, cargando con el sabor del yeso y el olor a estiércol seco, y el pueblo se recogía en las sombras que ofrecían los porches, una línea de dientes de madera que intentaban morder el calor sin lograrlo. El único sonido vivo era el rechinar del molino de agua junto a la acequia, y de tanto en tanto, el relincho malhumorado de un caballo. Samuel Kane llegó por el camino del este, con la barba de 2 días, la camisa negra pegada a la espalda y un sombrero que no era nuevo, pero tampoco había sido vencido. Montaba un alazán de 1/4 de milla con la paciencia gastada de los que han cruzado demasiado desierto. No cargaba más que una alforja, un lazo y un Winchester bruñido a conciencia. La mirada, sin embargo, era la cosa más pesada que traía, oscura, vigilante, con ese cansancio que no viene del cuerpo. Atravesó la calle principal al paso, sin apuro. Vio la herrería de O'Rourke con su chimenea adormecida, la tienda de abarrotes de la familia Yáñez, el telégrafo que rara vez cantaba, y el salón, un rectángulo de tablas y vidrios con letras pintadas que prometían whisky honesto y música en vivo viernes y sábado. Del costado de la iglesia colgaba aún el crespón negro por el sheriff McGraw, asesinado hacía 3 semanas. El trapo se movía apenas, como un suspiro que se resiste a morir. Samuel desmontó frente al abrevadero, dejó que el alazán bebiera y le palmeó el cuello. «Varias bocas secas aquí», murmuró para sí, empujó la puerta del salón. Adentro el aire olía a serrín mojado, tabaco y promesas rotas. 2 jugadores de cartas al fondo, una pianola cerrada con llave, el espejo detrás de la barra partido en telarañas. El cantinero, un hombre ancho con bigote de herradura, lo miró como se mira a una nube de polvo, con el cálculo exacto del peligro y la utilidad. «¿Qué va a hacer, forastero?» «Agua, luego café». «Si el café no pelea, tal vez un trago», respondió Samuel, sin quitarse el sombrero. El cantinero soltó una risita seca. «El agua la doy gratis si me cuenta de dónde viene». Samuel bebió primero, largo, con calma insolente, y dejó el vaso con un clic que se oyó como un veredicto. «De ninguna parte que importe». «Busco trabajo», un silencio corto. Las cartas dejaron de moverse. El cantinero apoyó los antebrazos sobre la barra. «Trabajo sobra», dijo. «Lo que falta es gente que se quede. Desde que mataron a McGraw, los bandidos se creen dueños de la pradera. Exprimen a los rancheros, cortan cercas, molestan en el camino. Y el consejo», hizo un gesto con la cabeza hacia la calle. «El consejo anda inventando costumbres antiguas. Mal tiempo para andar sin apellido aquí». «El apellido sirve de poco». Samuel se sirvió el café que apareció de algún rincón. «Lo que sirve es un buen caballo y la puntería. Eso también. Y una espalda ancha». «¿Nombre?» «Kane». «Samuel Kane». Los jugadores intercambiaron una mirada. Uno, con camisa de rayas, dijo en voz baja: «Dicen que en Santa Fe hubo un Kane que terminó un duelo con 3 tiros en 2 segundos». Samuel no respondió. El cantinero le dejó el whisky sin pedirlo. «Por la bienvenida», dijo, «y por si decide quedarse». «Yo soy Jarvis». Samuel olió el whisky sin beberlo. Se volvió hacia la puerta cuando una figura cruzó el umbral del salón con la determinación de una bala. Era un hombre seco, con traje de domingo, pero el sombrero echado hacia atrás como si viviera siempre al mediodía. Llevaba una placa en el chaleco, no de sheriff sino de alcalde. A su lado el reverendo Collins, en mangas de camisa, sudando con decoro, y detrás el herrero O'Rourke secándose las manos con un trapo que no limpiaba nada. «Jarvis», dijo el alcalde sin saludar. «¿Llegó ya el mensajero del juez de condado?» «Todavía no, señor alcalde, pero llegó un forastero que dice buscar trabajo». Los ojos del alcalde se clavaron en Samuel, que sostuvo la mirada sin moverse. «Soy Bartlett, alcalde de Dust Creek», se presentó con tono de autoridad que no admitía réplica. «Y este es el reverendo Collins. Necesitamos hombres». «No hombres», intervino O'Rourke con voz de yunque. «Necesitamos a alguien que se quede. Los otros ya se fueron en la noche. Dejó la fragua por 5 minutos y me vaciaron el corral». Bartlett asentía. Desde la muerte de McGraw, la viuda. Se detuvo como si el apellido abriera una herida. La viuda Clara se ha quedado sola en la granja. Los forajidos saben que es el punto más débil de la valla, y el pueblo no aguanta otra pérdida. Tenemos una costumbre de nuestros abuelos. Cuando la casa del sheriff queda sin defensa, el pueblo puede convocar a un varón apto para sostenerla. No es ley escrita, pero aquí la palabra pesa más que el papel. Samuel dejó el vaso. «¿Me está diciendo lo que creo que me está diciendo?» El reverendo se aclaró la garganta. «La costumbre habla de boda. Boda con la viuda».
para que la casa conserve su guardián y el apellido no sea bandera para chacales. No me gusta imponer sacramentos, pero se miró las manos. He visto demasiadas cruces nuevas en poco tiempo. Samuel recogió su sombrero del borde de la barra. Sus ojos tenían el color de la tormenta que aún no se decide. Vine a buscar trabajo, no cadenas. No son cadenas si se llevan con honor, gruñó O'Rourke. La honra no arregla cercas, replicó Samuel. Se arreglan con manos y alambre. Bartlett chasqueó la lengua impaciente. Kane, no tenemos el lujo de las delicadezas. Si no es usted, será otro. Pero hay que decidir hoy. Al anochecer habrá reunión en el salón de actos. La viuda estará allí. Hable o no hable, Dust Creek votará. Y si el pueblo escoge su nombre, entonces yo tendría que obedecer, completó Samuel sin inflexión. Tendría, dijo el reverendo con tristeza honrada. Y ella también. Samuel salió del salón con un filo en la espalda que no era de cuchillo sino de ojos. El calor de la calle lo golpeó como una puerta. Montó de nuevo y condujo al alazán por el borde del pueblo hacia el costado donde las casas empezaban a hacerse raras y la tierra empezaba a ser de alguien en particular. Una acequia estrecha, unas hileras de álamos, un campo de pastos secos. La granja de los McGraw aparecía a la distancia como una palabra que uno se hace decir a regañadientes. La casa principal con su porche, el establo grande, un corral de maderas hincadas a golpes y una campana de hierro que el sheriff tocaba en las cosechas y que ahora estaba callada. La vio antes de que ella lo viera. Trabajaba con las mangas arremangadas, un pañuelo atado a la nuca, moviendo un saco de grano como si no pesara. El sol le sacaba brillo a los ojos grises, pero el brillo no era de agua ni de risa. Era de piedra. Cuando lo notó, apoyó el saco y se limpió las manos en el delantal. No retrocedió. No preguntó quién era. Esperó. ¿Samuel Kane? Dijo como quien recita una oración nueva. El cantinero manda noticias más rápido que el telégrafo. Solo vine a ver el terreno, respondió él. Si hay problemas, se ven desde lejos. Ella se cruzó de brazos. Los problemas se ven de noche cuando los perros no ladran. ¿Viene a decirme que el pueblo decidió por mí? Vengo a decirle que el pueblo va a decidir por todos. Esta tarde. Yo no voté para estar en esa lista. Ni yo para ser viuda. Se quedaron mirándose un segundo que pesó como una tarde entera. Después Clara señaló con la barbilla el horizonte, una línea baja y polvorienta. Por allí anoche vi luces. 3. No eran estrellas. El ganado se inquietó y alguno soltó bramidos que no eran de hambre. No tengo hermanos ni cuñados que me ayuden. El viejo Ferguson del rancho vecino me mandó 2 niños a espantar coyotes y prefiero que no me los maten a balazos. Esa es mi situación. La suya no la sé. Pero mi casa está en pie y así va a seguir. Samuel se acercó al cercado. Tocó una estaca, la movió, calculó en silencio. Necesita postes nuevos en el lado norte y alambre liso en la puerta del corral. También un par de perros que muerdan antes de pensar. Y un hombre en la atalaya hasta que pasen las lunas nuevas. Tengo uno de esos 4, dijo Clara. ¿Piensa venderme el resto? No vendo ideas. Las uso. Entonces úselas en su propia tierra, contestó ella, pero el filo de la frase no traía veneno sino costumbre. Aquí no pongo a cualquiera a decidir por mí. No decido por usted. Solo miro. Samuel se apoyó en la baranda. ¿Le molestaría si camino el perímetro? Clara lo observó. No vio arrogancia en su postura, tampoco servilismo. Vio quizá cansancio y una costumbre vieja de hacer y callar. Haga lo que quiera, dijo. Si se cae en un hoyo de tuzas, no lo saco. Samuel caminó el perímetro. Contó pasos, probó tablas, apartó con la bota una serpiente de cascabel que dormitaba entre los espartos. Miró las huellas en el barro seco cerca del abrevadero. 2 caballos calzados, uno sin errar, botas grandes, una colilla. Se agachó, la olió. Tabaco fuerte, barato, de los que mastican en las cantinas de paso. No eran del pueblo. Cuando regresó, Clara estaba junto al establo, afilando con piedra la hoja de una azada. El sonido era paciente, como quien pule rencores. No le voy a pedir perdón por lo que el consejo pretende, dijo Samuel, ni le voy a prometer lo que no sé cumplir. Yo he sido hombre de pasar. Cuando uno pasa, no deja raíces. A veces deja tumbas. Ella paró de afilar. Mi marido dejó la suya en la loma que mira al río. No necesito otra. Tampoco yo. Un soplo de brisa movió el pañuelo de Clara. El viento trajo consigo un olor tenue a lluvia lejana, improbable en ese cielo limpio. ¿Sabe leer nubes, Kane?, preguntó. McGraw decía que el azul radiante siempre oculta una trampa de polvo. El polvo no mata, solo tapa los ojos. A veces eso es suficiente. La campana de la iglesia sonó una vez, después otra sin prisa.
Clara soltó un suspiro que no fue resignación sino ajuste de cuentas interno. La reunión, dijo. Me invitan a escuchar lo que otros deciden. ¡Qué generosos! ¿Me acompaña, vaquero pasante? Lo dijo con una ironía pequeña casi sonriente. Samuel asintió. No soy hombre de discursos, pero tengo 2 ojos y un rifle. Yo tengo una lengua. Con eso alcanza. Sillaron caballos sin hablar más. El camino de vuelta al pueblo era el mismo, pero no el mismo silencio. La gente los vio llegar y se apartó con una mezcla de pudor y hambre de espectáculo. En el salón de actos, que no era más que el granero comunal adaptado con bancos y un estrado, la mitad del pueblo ya estaba sentada. Las mujeres en la primera fila, los hombres de pie contra las paredes, los niños añorando estar afuera persiguiendo lagartijas. El alcalde Bartlett subió al estrado con el sombrero en la mano. A su espalda, el reverendo Collins y el juez Roebuck, que por fin había aparecido polvoriento y serio como un pozo. «Vecinos», empezó Bartlett, «estamos aquí para evitar que Dust Creek se parta en pedazos. La viuda de nuestro sheriff, Clara McGraw, que Dios la fortalezca, merece protección. La casa del sheriff debe continuar como bastión del orden, y la costumbre de nuestros mayores manda que la viuda sea puesta bajo el cuidado de un esposo capaz. No lo hacemos por romance, sino por necesidad». Un murmullo se levantó, un oleaje quedó. Así ha sido, así debe ser. Collins bajó la vista. Roebuck carraspeó como quien invita a la ley a entrar. «He revisado», dijo el juez. «No hay ley del territorio que prohíba esta costumbre si ambas partes consienten. Y si el pueblo elige por aclamación, la presión moral es cosa que no me compete. Solo digo que se haga con respeto». Clara se levantó. El murmullo se cortó con la nitidez de un papel rasgado. Ella habló sin elevar la voz. «Respeto a mi marido», dijo. «Respeto al pueblo que defendió. Me respeto a mí misma. No admito imposiciones, ni de ley ni de costumbre. Si quieren mi bien, vengan con manos, clavos y guardias nocturnas. Si quieren mi nombre, ahí está en la tumba de la loma. No se lo presto a cualquiera». Un murmullo distinto, más caliente. Algunas mujeres asintieron. Otros apretaron los labios, ofendidos por el desafío. Bartlett levantó la mano. «Nadie quiere ofender, pero la realidad es dura. Necesitamos un nombre, un protector». Miró al fondo donde Samuel estaba de pie, sin prisa por hacerse ver. «Y Dust Creek ha reparado ya en uno. Samuel Kane». El silencio cayó con peso. Varios cuellos giraron. Samuel no se movió. Clara lo miró de reojo, midiendo reacciones que aún no existían. «Yo no pedí esto», dijo él con la voz grave y limpia, «y no me arrodillo ante costumbres que no entiendo. Pero entiendo los cercos rotos, las botas ajenas en el barro propio y el sonido de una ventana que se abre de madrugada cuando no hay luna. Si la señora McGraw lo consiente y si el pueblo trabaja a mi lado, haré lo que deba. Si no, mañana al amanecer habré cruzado las colinas». Un viejo levantó su bastón desde la tercera fila. «¿Y qué gana usted, forastero?». Samuel se encogió apenas de hombros. «Un techo, un trabajo honrado, tal vez dormir sin el rifle en el regazo. Tal vez no». Bartlett aprovechó el resquicio. «Entonces someto a la asamblea. ¿Acepta Dust Creek a Samuel Kane como esposo de la viuda Clara McGraw para custodiar la casa del sheriff?». Antes de que el murmullo estallara en voces, Clara habló otra vez, cortando el aire como una navaja. «No es así como se pregunta, señor alcalde. Primero, ¿acepta Dust Creek trabajar? ¿Acepta poner vigías, reponer maderas, cerrar cantinas a la hora prudente, dejar de vender pólvora a desconocidos? Si la respuesta es no, les puedo conseguir 12 de maridos y no me sirven ninguno». Se volvió hacia Samuel. «¿Y usted, Kane? ¿Acepta vivir con alguien que no lo quiso y que no le pedirá permiso para decir lo que piensa?». Un amago de sonrisa, mínimo, tocó la comisura de los labios de Samuel, como una nube breve que refresca 1 centímetro de tierra. «Acepto cercas altas y palabras rectas». Clara asintió sin dramatismo. El reverendo bajó de la tarima un paso. «Entonces la pregunta correcta es, ¿acepta la señora?», dijo Collins con respeto. «Acepta por voluntad propia y con la condición de que el pueblo cumpla su parte». Clara recorrió la sala con los ojos. Vio a la niña Yáñez que apretaba una muñeca de trapo, a O'Rourke con los brazos cruzados, a Jarvis junto a la puerta con una mirada que decía que, pase lo que pase, mañana habrá que abrir el salón. Vio la vida pequeña y terca de Dust Creek y la sombra grande que venía del horizonte. «Acepto», dijo por fin. «Si esta misma noche se reparten turnos de guardia y mañana al alba hay 10 hombres en mi granja cambiando postes. Acepto, si el juez deja por escrito que puedo mandar en mi casa y que nadie me quita la voz por tener un anillo. Acepto, si el forastero me promete no mentirme, ni siquiera para ahorrarme el miedo». El juez asintió solemne. «Así se escribirá». Samuel inclinó la cabeza, breve. «No le mentiré», dijo. «El miedo no se ahorra, se administra». Bartlett levantó el brazo.
Entonces, por aclamación, pero no hubo aclamación. Hubo un murmullo parejo, asentimientos, alguna palmada, un par de amén sueltos del fondo. No era fiesta, era una decisión atada con fibras de necesidad. El reverendo trazó una señal de cruz en el aire, como quien bendice un campo antes de la helada. Al salir, el cielo se había encendido con el naranja triste de un ocaso sin nubes. Samuel y Clara quedaron un momento bajo el porche del granero, mirando a la gente dispersarse. «Mañana al alba», dijo ella. «Mañana al alba», repitió él. «Traiga sus ideas», agregó. «Y ese rifle». «Traiga usted su lengua», contestó. Y esa asada punto no hubo sonrisa, pero sí un reconocimiento silencioso como el que se da entre quienes van a cargar el mismo tronco por el mismo camino difícil. Un perro flaco cruzó la calle persiguiendo su sombra. La campana de la iglesia no sonó. El viento volvió a soplar, trayendo desde la pradera un rumor distante que no era de hojas. El rumor de botas ajenas preparando su propio consejo, allá donde el sol ya no alcanza a ver. Dust Creek cerró las puertas. Y en algún lugar entre la campiña y la noche, sin que nadie lo advirtiera, el destino afiló su navaja para el día siguiente. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto en Dust Creek. La reunión en el granero había dejado a todos con un sabor seco en la boca. Algunos hablaban de justicia, otros de humillación, y los más sabios callaban, porque entendían que los pueblos pequeños sobreviven a fuerza de tragarse la voz. El rumor que corría, sin embargo, era uno solo. La viuda McGraw ya tenía nuevo esposo, pero en la granja nada parecía haber cambiado. El sol volvió a salir con el mismo desdén de siempre. Los gallos cantaron como si ignoraran las habladurías del pueblo, y Clara McGraw, con las trenzas apretadas y un vestido de faena que había perdido su blancura hacía años, salió a alimentar a las gallinas. El sonido de los granos golpeando el suelo seco le resultaba más confiable que cualquier palabra de hombre. Samuel Kane apareció por el camino de tierra un poco después del amanecer. Había dormido en un catre improvisado dentro del establo, con el rifle bajo el brazo y la silla de montar por almohada. No pidió cama, ni desayuno, ni explicaciones. Se levantó antes que el gallo y pasó 2 horas recorriendo los límites de la granja, apuntando con tiza en un cuaderno raído los sitios donde el alambre estaba vencido, donde la tierra se hundía o donde los postes tenían más carcoma que madera. Cuando Clara lo vio de regreso, lo encontró sentado en el corral, afilando un cuchillo con la misma paciencia con que otros rezan. «Si piensa quedarse», dijo ella rompiendo el silencio, «tendrá que aprender las costumbres de esta casa». Samuel levantó la mirada, fija, oscura. «Dígalas. Aquí nadie come hasta que los animales han comido primero. No se duerme mientras haya agua por acarrear. Y no se grita, salvo que uno quiera que lo escuchen los cuervos». Samuel guardó el cuchillo. «Las puedo cumplir». Ella ladeó la cabeza sin ablandarse. «¿Y las suyas? ¿Qué costumbres trae un forastero?» El vaquero tardó un momento en responder. «Nunca dejo mi rifle lejos de la mano. Duermo con una bota puesta. Y no bebo más de lo que pueda disparar». Clara esbozó una sonrisa casi imperceptible. «Supongo que tendré que acostumbrarme». El resto de la mañana lo pasaron en silencios pesados, aunque no hostiles. Samuel clavó postes nuevos en el lado norte, con golpes secos que hacían eco en toda la pradera. Clara lo observaba desde la sombra del porche mientras surcía un saco de harina convertido en mantel. A veces le parecía que el hombre no trabajaba solo con el cuerpo, sino con los recuerdos. Cada golpe de martillo era una conversación que no podía tener. Cada poste erguido era una tumba que dejaba atrás. Al mediodía, Clara preparó un guiso sencillo, frijoles, un poco de tocino y pan duro. Llamó con un silbido que apenas rozó el aire. Samuel se acercó, se lavó las manos en el barril de agua y se sentó frente a ella en la mesa del porche. «No me acostumbro a comer acompañado», dijo Clara mientras servía. «Yo tampoco», respondió él. El sonido de las cucharas fue lo único que habló durante un rato, hasta que Clara rompió el silencio. «El pueblo cree que me hace un favor, cree que me regala un guardián, pero lo único que ha hecho es recordarme que sigo siendo viuda, que mi apellido ya no me protege». Samuel masticó despacio sin apartar la vista del plato. «El pueblo no sabe nada de usted, solo teme lo que puede perder». «¿Y usted qué teme?», preguntó ella rápida como una flecha. Él levantó la mirada y por primera vez sus ojos no parecieron de piedra, sino de agua profunda y oscura. «Temo a los recuerdos, porque no fallan nunca en encontrarme». Clara bajó los ojos, como si aquella confesión hubiera abierto una ventana que no quería mirar demasiado. Por la tarde, los niños del rancho vecino llegaron con un saco de clavos y una soga. Eran delgados como varillas, pero tenían la determinación de quien ya sabe lo que es perder. Samuel los puso a trabajar junto a él,
enseñándoles cómo tensar el alambre con una palanca improvisada. Clara los observaba desde la cocina con un orgullo que no quiso mostrar. Cuando cayó la tarde, el cielo se tiñó de rojo y un viento tibio comenzó a soplar desde el oeste. Samuel se quedó apoyado en la valla, fumando en silencio. Clara salió con un cubo de agua para las gallinas y lo encontró allí, quieto como una sombra. ¿Qué mira?, preguntó. Las nubes. No traen lluvia, solo polvo. Hizo una pausa y añadió. Polvo es lo que traen los bandidos. Clara se quedó junto a él mirando el horizonte que empezaba a apagarse. Si vuelven, no solo vendrán por el ganado. Vendrán a recordarme que estoy sola. Samuel apretó la colilla entre los dedos y la apagó contra el poste recién clavado. Ya no está sola, aunque no me haya pedido. Hubo un silencio espeso, lleno de palabras que ninguno se atrevió a decir, hasta que Clara, con voz firme, lo interrumpió. No me confunda, Kane. No le pedí compañía, le pedí ayuda. A veces son lo mismo, contestó él y volvió a mirar el horizonte. La noche cayó como un telón pesado. Desde el establo, Samuel acomodó su catre bajo la ventana abierta. Escuchó los pasos de Clara dentro de la casa, el crujir de las tablas, el leve arrastre de una silla. Y en ese sonido cotidiano, que no era disparo ni grito, encontró por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la calma. En la pradera, los coyotes aullaron. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían que no era a la luna a quien le aullaban, sino al destino que se acercaba con botas polvorientas. El tercer día desde la reunión en Dust Creek amaneció con un cielo extraño. El aire estaba pesado, cargado de electricidad, como si el desierto hubiese guardado la respiración. El horizonte mostraba manchas oscuras que no eran nubes de agua, sino presagios de tormenta seca. Samuel lo notó al salir del establo, ajustándose el cinturón con la pistola. Miró hacia el norte, hacia la línea de colinas, y no vio más que un polvillo que no era natural. Huellas frescas habían marcado la tierra durante la noche. Sabía leerlas. 3 caballos, uno con herraduras nuevas, otro cojo y un tercero descalzo. Eran hombres que se habían acercado a tantear la granja y que se habían marchado sin prisa. Clara salió poco después con la pala al hombro y la firmeza de quien no se permite titubear. Samuel no necesitó decir nada. Ella ya había aprendido a leer en su silencio. ¿Otra visita?, preguntó sin detenerse. No entraron, pero volverán. Se quitó el sombrero, como si aquel gesto fuera suficiente para mostrar la gravedad de sus pensamientos. No vienen a mirar las nubes. Clara clavó la pala en la tierra seca, se apoyó en el mango y lo miró con sus ojos grises, que parecían desafiar incluso al polvo. Entonces habrá que estar listos. El resto del día fue un hervidero de preparativos. Samuel reforzó las ventanas con tablones cruzados. Clara revisó la pólvora que guardaba en un arcón desde los días de su difunto esposo. Los niños del rancho vecino volvieron, esta vez trayendo noticias. Habían visto a un grupo de 6 hombres acampando cerca del arroyo, con caballos oscuros y rifles largos. No se escondían, dijo uno de los muchachos. Ni siquiera fingían ser arrieros. Parecían esperar. Samuel les dio un trozo de pan y los envió de regreso, con instrucciones de quedarse cerca de sus familias. Al caer la tarde, el viento arreció y el cielo comenzó a rugir. No era aún la tormenta, pero los truenos lejanos parecían martillazos de hierro. Clara estaba en el establo revisando las monturas cuando Samuel entró, empapado por las primeras gotas que se habían adelantado a la lluvia. El espacio olía a heno húmedo, a sudor de caballo y a pólvora vieja. Ella se giró al verlo, con un mechón de cabello escapando del pañuelo. En su mirada había dureza, pero también algo más. La tensión de quien sabe que la noche no traerá descanso. ¿Qué viste?, preguntó directa. Fuego en la colina, señales. Su voz era grave, firme. Vendrán con la tormenta. Creen que la lluvia apagará cualquier resistencia. Clara apretó los labios. No saben que aquí el agua no alcanza a borrar el coraje. Un trueno estalló sobre sus cabezas, haciendo vibrar el establo. Samuel dio un paso hacia ella, como si la cercanía pudiera protegerla de lo inevitable. Clara lo sostuvo con la mirada, sin retroceder. Hubo un silencio denso, apenas roto por el resoplido nervioso de los caballos. Afuera, la pradera se encendía con relámpagos que duraban lo suficiente como para mostrar, en destellos, la inmensidad del peligro. Samuel habló primero con voz baja. «No pedí estar aquí. No pedí nada de esto», Clara respondió sin apartar los ojos. «Ni yo pedí ser viuda. Pero aquí estamos». Él tragó saliva, como si quisiera decir algo más y no encontrara las palabras. Al final simplemente las dejó atrás. Dio un paso más y sus labios encontraron los de ella. Fue un beso áspero, breve al principio, como quien choca en mitad de un camino. Pero en un instante se volvió otra cosa, profundo, feroz, un incendio en medio de la tormenta.
El trueno rugió otra vez como un cañón disparado desde el cielo. Los caballos golpearon el suelo con las patas, inquietos, y el viento abrió de golpe una ventana del establo. Pero ni Samuel ni Clara se movieron. Por un segundo, los dos fueron solo eso, dos soledades encontrándose, dos destinos que hasta entonces habían corrido en paralelo y que ahora se cruzaban con violencia. Cuando se separaron, Clara tenía el pecho agitado, pero no bajó la vista. «No se equivoque, Kane», dijo, con la voz temblando apenas. «No soy una mujer que se rinda con un beso». Samuel apoyó la frente contra la suya sin sonreír. «Y yo no soy un hombre que besa por costumbre». Un rayo iluminó la pradera por completo, mostrando a lo lejos siluetas que se movían como sombras sobre caballos. Clara lo vio y respiró hondo. «Entonces no habrá más tiempo para palabras». Samuel tomó el rifle que descansaba contra la pared y revisó el tambor. «No, solo para disparos». La tormenta estalló al mismo tiempo que las botas enemigas comenzaron a acercarse. Y en medio del rugido del cielo, Clara y Samuel entendieron que aquel beso no había sido un consuelo, sino el inicio de una batalla compartida. La tormenta había caído sobre la pradera como un telón de hierro. La lluvia golpeaba los tejados. El viento arrancaba tablas sueltas y los relámpagos revelaban a intervalos la silueta de los hombres que avanzaban entre sombras. Samuel Kane se apostó en la ventana reforzada de la sala principal, con el rifle apoyado en la madera húmeda. Clara, firme a su lado, cargaba cartuchos en una caja de metal que había pertenecido a su difunto esposo. No había temor en su rostro, sino una determinación que haría retroceder a cualquiera que no viniera ya resuelto a matar. «Van a intentar rodear la casa», dijo Samuel, con los ojos fijos en la oscuridad. «Que lo intenten. No pienso darles la espalda». Un trueno estalló, y en ese segundo de claridad ambos contaron las figuras. 7 jinetes, tal vez 8. Avanzaban despacio, confiados en que el estruendo del cielo cubriría sus pasos. Pero los pasos eran claros para quienes saben escuchar. De pronto, el primer disparo rompió la noche. Una bala reventó una tabla del porche. Samuel respondió sin esperar, y uno de los hombres rodó del caballo, tragado por el barro. Clara no dudó. Levantó el rifle de su marido muerto y disparó por la ventana. El retroceso le sacudió el hombro, pero su puntería fue recta. Otro bandido cayó con un grito que se ahogó bajo la tormenta. La pradera entera se encendió en un coro de pólvora. El establo tembló, las gallinas escaparon enloquecidas y los caballos relinchaban atrapados por el miedo. Clara corría de una ventana a otra, repartiendo fuego como quien reparte justicia. Samuel, silencioso y firme, disparaba solo cuando la silueta era clara y cada tiro era un hombre menos. Pero la banda no estaba compuesta de cobardes. Rodearon la casa, se acercaron al corral e intentaron prender fuego con antorchas protegidas bajo sombreros mojados. El viento y la lluvia no ayudaban, pero el humo comenzó a subir. «Quieren quemarnos vivos», gritó Clara cargando otra bala. «No mientras yo respire». Samuel salió por la puerta lateral con el rifle en alto. El agua lo empapaba hasta los huesos, pero se movía con la precisión de quien ya ha sobrevivido a demasiadas noches como esa. 2 hombres intentaban encender la paja del establo. Samuel los abatió antes de que pudieran encender otra chispa. Giró sobre sus talones, disparó de nuevo y un tercer hombre cayó rodando bajo el barro. Clara, desde la ventana, cubría su espalda. No era la viuda que esperaba salvación, sino la guardiana que repartía castigo. Sus disparos resonaban como campanas de hierro en la tormenta. Los bandidos comenzaron a vacilar. No habían esperado tanta resistencia ni tanta puntería. Pero el líder, un hombre corpulento con chaqueta de cuero oscuro y cicatriz en la mejilla, gritó desde su caballo: «Es solo un forastero y una viuda. Los mataremos a todos». La voz era fuerte, pero la duda ya se había sembrado. Samuel lo reconoció. Era Colby Madsen, un viejo criminal con precio sobre su cabeza en 3 condados. El mismo que, decían, había acabado con la vida del sheriff McGraw. La furia subió como fuego en las venas de Samuel. «Tú fuiste», rugió apuntando su rifle. Madsen se agachó y la bala reventó el sombrero sin tocarle la frente. Sus hombres lo rodearon, disparando a ciegas contra la casa. Una ventana se hizo añicos. Una bala rebotó contra el marco de la puerta y otra se incrustó en el arcón de pólvora. Clara se lanzó al suelo y cubrió con su cuerpo la caja, evitando que una chispa la alcanzara. La lucha duró minutos que parecieron horas. Los cuerpos de los bandidos caían sobre el barro, mezclados con la lluvia y la sangre. Los caballos, asustados, se desbandaban, dejando a sus jinetes sin escape. Poco a poco, la ventaja se inclinaba hacia la granja. Finalmente, cuando solo quedaban 2 hombres en pie, Samuel salió al patio, pistola en mano. La tormenta lo rodeaba como un ejército invisible. Frente a él, Madsen, jadeante, con el rifle vacío, retrocedía paso a paso.
Tuviste tu oportunidad en Santa Fe, dijo Madsen con voz ronca. Pudiste seguir siendo un perro sin dueño, pero decidiste quedarte en esta tumba. Samuel apretó los dientes. No estoy solo, y eso te mata más que mi bala. El último disparo retumbó sobre la pradera como un trueno final. La bala alcanzó a Madsen en el pecho, y su cuerpo cayó de espaldas en el barro, con los ojos abiertos hacia el cielo negro. El silencio se extendió, roto solo por la lluvia que seguía cayendo. Los últimos bandidos huyeron, perdiéndose en la tormenta. Samuel bajó el arma, exhausto. Clara salió de la casa con la lámpara encendida, iluminando la escena de muerte. Se encontraron en el centro del patio, empapados, cubiertos de barro y humo. Clara levantó la lámpara y la acercó a su rostro. No dijo nada al principio, solo lo miró con esos ojos grises que ahora parecían más claros que nunca. No te obligaron a casarte, susurró al fin. Te obligaron a encontrarte conmigo. Samuel, aún con la respiración pesada, dejó caer el rifle al suelo. Y a recordar que todavía hay cosas por las que vale la pena quedarse. La tormenta empezó a disiparse, dejando en el aire ese silencio extraño que llega después de la batalla. Los vecinos, alertados por el eco de los disparos, comenzaron a llegar con antorchas desde el pueblo. Vieron los cuerpos tendidos, el barro teñido de rojo, y la pareja de pie en el centro, uno al lado del otro, como dos pilares que habían resistido el vendaval. Esa noche, Dust Creek comprendió que el sheriff muerto había dejado tras de sí no un vacío, sino un legado. Clara ya no era solo viuda, era una fuerza viva que había resistido. Y Samuel, el vaquero errante, se había ganado un lugar no por costumbre ni imposición, sino por sangre y por fuego. La campana de la iglesia sonó al amanecer, no por duelo, sino como anuncio de un nuevo comienzo. Y en la pradera silenciosa, bajo un sol que volvía tímido entre las nubes, Samuel y Clara supieron que aquel beso en el establo había encendido un fuego imposible de apagar.